Mi esposo exigió un ADN de gemelos porque uno no se parece a él. El resultado reveló que tienen padres diferentes. Imagínense descubrir que la ciencia acaba de confirmar una imposibilidad biológica en tu propia cama. Mi nombre es Valeria y hoy les traigo la historia de cómo un simple papel con un sello de laboratorio destruyó mi matrimonio de 6 años, pero no de la forma en que mi esposo esperaba. Él me arrastró a una clínica gritándome que yo era una cualquiera porque uno de nuestros gemelos tenía los ojos café y el otro verdes, jurando que el examen de ADN sería mi sentencia de muerte social. Lo que ninguno de los dos sabía es que el resultado diría algo mucho más aterrador. Los bebés son gemelos, nacieron el mismo día, pero según el código genético tienen padres distintos. Quédense hasta el final, porque la verdad detrás de esa noche de hace un año es algo que ni el abogado más astuto podría haber previsto. Hola a todos en Te Cuento un Reddit, soy Valeria, y les escribo desde una ciudad que se siente cada vez más pequeña después de que mi vida explotara frente a todos. Mi historia con Ricardo comenzó como cualquier romance de universidad en Latinoamérica. Él era el chico ambicioso de ingeniería, y yo estudiaba arquitectura. Nos casamos jóvenes con la promesa de construir un imperio juntos. Durante años fuimos la pareja modelo. Ricardo era un hombre atento, quizás un poco controlador con las finanzas, pero yo lo interpretaba como responsabilidad. Sin embargo, todo cambió cuando después de 3 años de intentarlo, finalmente quedé embarazada de gemelos. La alegría duró poco. Desde el momento en que nacieron Mateo y Santiago, Ricardo empezó a obsesionarse con los rasgos físicos. Mateo es el vivo retrato de su familia, cabello oscuro, tez blanca y esos ojos verdes penetrantes que Ricardo heredó de su abuelo. Pero Santiago es diferente. Santiago tiene el cabello castaño ondulado y unos ojos café profundos, idénticos a los míos, pero según Ricardo idénticos a alguien más. El ambiente en casa se volvió tóxico. Cada vez que Santiago lloraba, Ricardo lo ignoraba. Si Mateo lograba un hito, había fiesta. Si lo hacía Santiago, solo había silencio. La sospecha de Ricardo no era un susurro, era un grito constante que llenaba nuestras cenas. Me acusaba de haberle sido infiel durante un viaje de trabajo que tuve a Ciudad de México 9 meses antes del parto. Una auditoría que fue el proyecto más estresante de mi carrera. La tensión llegó a su punto de quiebre el mes pasado, durante el bautizo de los niños. Mi suegra, una mujer que siempre me miró por encima del hombro, hizo un comentario frente a todos los invitados sobre cómo Santiago parecía el hijo del jardinero. Ricardo, en lugar de defenderme, se levantó, tiró su copa de vino y gritó que ya no podía vivir con la duda, que no iba a mantener al hijo de otro hombre ni un día más. Me obligó, bajo amenaza de dejarme en la calle y quitarme a su hijo verdadero, a realizar una prueba de paternidad privada para ambos bebés. Yo acepté, segura de mi integridad, pensando que esto finalmente cerraría su boca y restauraría la paz en nuestro hogar. Pasamos 2 semanas sin hablarnos mientras esperábamos los resultados. El día que llegó el sobre, Ricardo me citó en la sala. Tenía una sonrisa de suficiencia, como si estuviera a punto de ganar el premio mayor. Abrió el sobre con una lentitud tortuosa. Leyó la primera página. Mateo es 99% su hijo. Él suspiró aliviado. Pero al pasar a la página de Santiago, su rostro se puso pálido, luego gris y finalmente se desencajó por completo. Me lanzó los papeles a la cara y empezó a romper todo lo que había sobre la mesa de centro. El informe indicaba algo que desafía la lógica común, pero es médicamente posible. Superfecundación heteropaternal. Mateo es hijo de Ricardo. Santiago, mi pequeño de ojos café, no lo es. Yo estaba en shock, paralizada, porque yo sé con absoluta certeza que no estuve con nadie más. Mientras él me llamaba los peores nombres posibles y me exigía que empacara mis maletas esa misma noche, yo solo podía mirar ese papel, sabiendo que mi realidad se había fracturado y que la verdadera pesadilla apenas comenzaba al darme cuenta de que alguien me había hecho algo de lo que no tenía memoria. ¿Qué harías si la ciencia te dice que eres infiel, pero tu conciencia te dice que eres inocente? Pronto les contaré cómo la obsesión de Ricardo por la genética terminó abriendo una caja de Pandora que lo hundirá a él y a su perfecta familia. La casa se convirtió en una zona de guerra. Ricardo no perdió ni un segundo. Antes de que el sol saliera, ya le había enviado fotos de los resultados de ADN a mis padres, a mis hermanos y, lo peor de todo, al grupo de WhatsApp de nuestra antigua generación de la universidad. El juicio social fue instantáneo. Mi propia madre me llamó llorando, preguntándome en qué momento me había vuelto una mujer así, mientras que la familia de Ricardo empezó a llamarme la gran estafadora. Me vi obligada a salir de mi propia casa con Santiago en brazos, mientras Ricardo me lanzaba la ropa en bolsas de basura, quedándose él con Mateo como si fuera un trofeo de guerra. Me refugié en un pequeño departamento alquilado, con el alma rota y la mente tratando de armar un rompecabezas imposible. ¿Cómo podía Santiago no ser de él si yo no recordaba a nadie más? La escalada legal fue brutal. Ricardo contrató a un abogado tiburón, el tipo de profesional que se especializa en destruir reputaciones para reducir pensiones alimenticias. Su estrategia era clara: impugnar la paternidad de Santiago para desentenderse totalmente de él, pero pedir la custodia total de Mateo,
alegando que yo era una mujer moralmente incapaz y promiscua. Cada audiencia era una tortura. Sus abogados presentaban estados de cuenta de mi viaje a México, mostrando cargos en un bar de hotel que yo ni siquiera recordaba haber visitado. Mi abogado, un viejo amigo de la familia, me miraba con lástima, sugiriendo que quizás un desliz lo tiene cualquiera, lo que me hacía sentir más sola que nunca. Yo estaba luchando contra el mundo entero, defendiendo una inocencia que la genética parecía desmentir. En medio de este caos, mi suegra decidió que no era suficiente con quitarme a mi hijo, quería destruirme profesionalmente. Empezó a llamar a mis clientes en el estudio de arquitectura, sugiriendo que si no era fiel a mi esposo, mucho menos lo sería con los presupuestos de sus obras. Perdí 2 contratos importantes en una semana. Mientras tanto, Ricardo empezó a publicar fotos en Instagram con Mateo, posando como el padre soltero herido, ganando miles de likes y comentarios de odio hacia mí. Pero fue en una de esas fotos donde noté algo extraño. Al fondo de la imagen, en la oficina de Ricardo, se veía una carpeta de una clínica de fertilidad que nosotros nunca visitamos oficialmente, o al menos eso creía yo. Empecé a investigar por mi cuenta, impulsada por una corazonada nacida de la desesperación. Recordé que, meses antes de quedar embarazada, Ricardo insistió en que tomara unas vitaminas especiales para la fertilidad que su primo, un farmacéutico, le conseguía. También recordé una noche en la que, tras celebrar nuestro aniversario, me sentí inusualmente mareada después de una sola copa de vino, y me desperté al mediodía siguiente sin recordar cómo me había ido a la cama. Mi sospecha era tan oscura que me daba miedo pensarla. Era posible que mi propio esposo hubiera orquestado todo esto. El drama psicológico alcanzó su punto máximo cuando Ricardo intentó manipularme una última vez. Me citó en un parque sin abogados, y me dijo que si aceptaba firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre sus bienes, y aceptaba una pensión mínima para Santiago, él dejaría de atacarme públicamente y me permitiría ver a Mateo los fines de semana. En ese momento vi el brillo de maldad en sus ojos, una chispa de triunfo que no encajaba con el dolor de un hombre traicionado. Fue allí cuando decidí dejar de llorar y empezar a cazar. No solo iba a probar que no fui infiel, sino que iba a descubrir qué clase de monstruo se escondía detrás del hombre que juró amarme. La confrontación ya no sería por despecho, sería por justicia criminal. ¿Quieres saber qué descubrí en los registros ocultos de esa clínica de fertilidad y cómo planeé la caída estrepitosa de Ricardo? Prepárense, porque la parte 3 es donde la justicia se sirve fría y con pruebas de laboratorio. La búsqueda de la verdad me llevó a los rincones más oscuros de la ética médica. Gracias a una orden judicial que mi abogado logró obtener tras presentar las inconsistencias en mis recuerdos de aquella noche, logramos auditar la clínica de fertilidad cuyo logo vi en la foto de Ricardo. Lo que encontramos no fue un error, fue un crimen. Ricardo, obsesionado con tener un hijo perfecto, y temiendo que su propio conteo de esperma fuera bajo, había manipulado el proceso de inseminación intrauterina al que nos sometimos discretamente. Pero el giro fue aún más siniestro. Los registros revelaron que él había pagado para obtener una muestra de un donante anónimo con rasgos específicos, pero el laboratorio cometió una negligencia catastrófica, debido a una contaminación en el procedimiento y a que Ricardo me había administrado sedantes para asegurar el éxito del tratamiento en casa. Terminó ocurriendo la superfecundación con una muestra de él y una del donante que él mismo compró para asegurar el embarazo, creyendo que nadie lo notaría si ambos niños se parecían a él. El plan de venganza no fue impulsivo, fue arquitectónico. En lugar de gritar la verdad, esperé a la audiencia final de custodia, esa que él mismo había convertido en un espectáculo mediático invitando a sus seguidores y familiares. Ricardo se sentó en el estrado con su aire de superioridad, listo para dar el golpe final y quitarme a Mateo para siempre. Mi abogado se levantó y, en lugar de defender mi moralidad, presentó una serie de facturas de una cuenta bancaria oculta de Ricardo, testimonios del técnico del laboratorio, que aceptó un soborno para alterar los registros iniciales, y lo más importante, el análisis toxicológico de unos frascos de vitaminas que logré recuperar de nuestra antigua casa, los cuales contenían benzodiazepinas. La cara de Ricardo pasó del triunfo al terror absoluto en cuestión de segundos. El juez no solo detuvo el proceso de custodia, sino que ordenó su arresto inmediato por fraude médico y administración de sustancias sin consentimiento. Pero mi satisfacción no terminó ahí. Mientras la policía se lo llevaba esposado frente a las cámaras de los periodistas que él mismo citó, me acerqué y le susurré al oído: «No solo perdiste a tu heredero perfecto, Ricardo, acabas de perder tu libertad por intentar jugar a ser Dios». La noticia estalló. El padre traicionado era en realidad un manipulador que había orquestado su propia infidelidad genética para controlar mi vida. Hoy la vida es muy diferente. Logré la custodia total de Mateo y Santiago, quienes crecen felices y ajenos a la maldad de su padre. La justicia me otorgó una indemnización millonaria que salió directamente de las cuentas que Ricardo tanto intentó proteger, y con eso fundé una organización para ayudar a mujeres víctimas de abuso reproductivo y gaslighting médico. Mi suegra, que tanto me humilló, tuvo que vender su casa para pagar los abogados de su hijo,
quien ahora cumple una condena de 7 años en prisión. Santiago y Mateo tienen padres biológicos diferentes, sí, pero tienen algo mucho más fuerte. Una madre que movió cielo y tierra para demostrar que el amor y la verdad siempre pesan más que cualquier prueba de ADN manipulada.